Tiene la palabra la diputada María Soledad Martínez. Bueno, gracias, presidente. Yo adelanto el voto negativo al proyecto de presupuesto en general, con la excepción de, en el tratamiento en particular, mi voto afirmativo a los artículos 48, 49 y 50, recientemente incorporados, y con el que se atiende el reclamo de los distintos sectores de trabajadores del Estado, que a través de sus representaciones sindicales presentaron iniciativas legislativas que terminaron en este esquema de rubros o componentes salariales que se exceptúan de la liquidación de ganancias, y de ese modo se recompone el salario de estos sectores de trabajadores de la provincia en un acto de estricta justicia que merece ciertamente un análisis profundo del Congreso Nacional en orden a revisar el mecanismo de liquidación de impuesto a las ganancias para el salario de la cuarta categoría, para los trabajadores y trabajadoras en este país, que ojalá alentamos se dé rápidamente y que pueda generar una solución de fondo a esta demanda que en todas las provincias del país se hace cada vez más sensible y más importante de atender. Volviendo al presupuesto entonces, he expresado en varias oportunidades en esta Cámara y cada vez que hemos tenido oportunidad de dar esta discusión, que el presupuesto visto desde el oficialismo es lo que se puede enunciar como el plan de gobierno. Y en el lugar desde el que a esta diputada le toca estar en esta banca, es un acto de fe. Nosotros tenemos que confiar en que ese presupuesto presentado por el gobernador, en primer lugar, en que ese presupuesto presentado por el gobernador luego se ejecuta. En segundo lugar, tenemos que compartir que ese programa de gobierno que se reduce o se traduce a un esquema de asignación de recursos es el que esta provincia necesita. Y yo no comparto ni lo uno ni lo otro. Acá se dice hay que acompañar el presupuesto, no podemos dejar sin presupuesto. Yo creo que es cierto que es un acto de cierto autoritarismo que cuando una mayoría accidental puede construir el número para limitar la aprobación de un presupuesto es discutible. Lo que sí creo es que el paso por esta Cámara, como el paso por los cuerpos legislativos, no es una mera formalidad, que los diputados y las diputadas no estamos obligados a compartir ni la mirada, ni el mecanismo, ni la asignación, ni la distribución, y que sí es una obligación del oficialismo construir consensos. Claro está, hay algunos sectores para los que es más sencillo construir acuerdos con este oficialismo que para otros, y desde ese lugar yo reivindico la tarea de muchos diputados y diputadas de mi bloque y de otros bloques que han insistido en la incorporación de obras, en algunos enunciados por programas, porque creo que hace al ejercicio de la democracia. En mi caso, no he hecho ningún planteo porque tengo un primer condicionamiento, que es casi basal de todo este planteo que estoy haciendo, y es que yo no creo que este presupuesto sea el ejecutado. Y no es que no lo creo solamente porque soy la escéptica jodida como me podrían caracterizar. No lo creo porque lo dijeron muchos de los compañeros diputados y diputadas que hablaron antes. Los niveles de subejecución presupuestaria de estos presupuestos, en particular del gobernador Gutiérrez, son extraordinarios. Superan sensiblemente el 60% en prácticamente todas las partidas de inversión de gastos de los presupuestos del 2016 a la fecha. ¿Cómo podríamos creer que este presupuesto se va a cumplir? ¿Cómo cuando además es un presupuesto que lo único que hace es, aún en lo que yo creo que es un esquema, un dibujo, podríamos decir vulgarmente, de lo que podría ser un enunciado de obras, lo único que hace es concentrar los rasgos de macrocefalia, de asimetría en el desarrollo del territorio de la provincia, de postergación del desarrollo de algunos sectores importantes del interior? No hay nada en este presupuesto que, aun cuando pudiéramos hacer el ejercicio de fe, nos permitiría a nosotros pensar que vamos a empezar a transformar la realidad de esta provincia, porque todos decimos, en particular quienes están en campaña como usted, presidente, planteando la necesidad de la
transformación de la matriz productiva de la provincia, de las soluciones de fondo de esta provincia, todos decimos que hay cosas para hacer. Pues el momento entonces de demostrar que hay cosas para hacer es esta presentación de presupuesto. En este presupuesto no hay nada que nos permita inferir que se empieza a transformar la matriz productiva de la provincia. No hay nada, como se dijo, que nos permita inferir que se van a solucionar los problemas de muchos de estos trabajadores. Estos trabajadores que hoy vienen, por supuesto, con todo el derecho y que reivindicamos y además que felicitamos. Nos gustaría tener una legislatura con mucha más tribuna. No siempre es posible, pero siempre viene bien. Muchos de estos trabajadores, pasado esta sesión, van a volver a esta Cámara sin poder entrar, a reclamar contra las rejas por infraestructura, por mejoras en salud, porque se ha dicho aquí, no hay nada en este presupuesto que nos permita pensar que se van a solucionar esos temas básicos. Vuelvo, ni pensar en la matriz productiva. Quizás uno podría entender que el compromiso de inversión en infraestructura vial podría ser un camino para empezar a acompañar al sector turístico, por ejemplo, o algunos sectores turísticos de la provincia, para los cuales la accesibilidad por carreteras es casi una travesía del Dakar en la provincia. Pero bueno, eso podríamos celebrarlo. El presupuesto se ha convertido entonces, en mi lectura, claro está, en un enunciado, en una sucesión de enunciados de obras que luego se repiten año tras año. Ver el presupuesto de este año, respecto de ello tomé un muestreo de algunas localidades propias del oficialismo y ajenas del oficialismo, en las que las obras enunciadas no se han cumplido. De cada 10 obras se deben haber cumplido o haber empezado a cumplir 2 de las comprometidas en el presupuesto anterior. Entonces se repiten, se reiteran, se le pone la zanahoria en la nariz a los colegios, a las comunidades educativas, a los centros de salud. ¿Para qué vamos a hablar de salud mental? ¿Para qué vamos a hablar de lo que pasa en las cárceles? Tenemos 4 cárceles a punto de ser clausuradas por la propia justicia de la provincia. ¿Para qué vamos a hablar del Tribunal de Cuentas? Es decir, si quieren, hilando fino, podemos ver que esto que parece que pasa solo en educación y solo en salud, pasa prácticamente en todos los rubros con los que querríamos analizar la realidad de la provincia. Este presupuesto, entonces, que insisto, no voy a acompañar, que por otra parte es, en números absolutos, el 6º del país. Adelante están Córdoba, Cava, Córdoba, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Neuquén. En números absolutos. En números relativos es el 2º del país. ¿Cómo puede esta provincia explicar los niveles de desocupación, los niveles de indigencia, los niveles de pobreza, con el 2º presupuesto relativo más importante del país, con todos los récords que los compañeros han contado y han referido que esta provincia exhibe orgullosamente? Este presupuesto, presidente, lo único que es, en lo que es contundente, es en demostrar que este proyecto político del oficialismo no tiene pensada ninguna solución para los neuquinos y las neuquinas. ¿Sabe por qué? Porque las soluciones se las han aportado los compañeros que han recogido las inquietudes de sus localidades y que la han acercado a la Comisión B y han logrado la incorporación en el enunciado de obra. ¿Cómo se explica, si no, que para el presupuesto de Barrancas no esté previsto el desagüe plurialibonal? ¿Cómo se explica? Años hace que cada vez que llueve se inunda, se llenan de agua las casas. ¿Cómo se explica entonces que no esté prevista la obra de agua, como lo planteaba el diputado Peralta de Añelo? Todos los veranos escuchamos este reclamo. Se explica justamente por esto, porque este Ejecutivo provincial, este proyecto político que hoy representa el oficialismo, hace muchos años no escucha a los neuquinos y a las neuquinas. Hace su planteo desde el escritorio, dibuja los números que son extraordinarios, récord, los números del presupuesto de este año, para que técnicamente, como lo explicó la miembro informante, sea un presupuesto prolijo, pero para que luego políticamente los neuquinos y las neuquinas tengamos que seguir viniendo a reclamar tras las rejas las soluciones que no llegan nunca. Gracias, presidente.